Un saludo para todos. Eh, Voy a hablarles en el día de hoy de las guías de práctica clínica. Mi nombre es Ángela María Henao Castaño, soy profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Enfermería. Aquí les estoy mostrando una dirección que aquí les dejo los links para que puedan ustedes navegar. Es la dirección de las guías de la salud de España, del sistema de salud de España. Es una plataforma muy amigable para que puedan consultar guías de práctica clínica. Incluso la página tiene una app que se puede descargar y deja visibilizar alrededor de 35 guías. Definimos qué son guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son un documento informativo que incluye recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente. Las guías tienen como base las revisiones sistemáticas de la evidencia. ¿Qué buscan estas guías? Siempre los beneficios y dar distintas opciones en la atención a la salud. Como enfermeros, dentro de nuestro quehacer de enfermería, dentro del cuidado que damos a nuestros pacientes en los diferentes ámbitos, llámese hospitalarios o comunitarios, es importante que tengamos una práctica que sea en pro del bienestar, ¿sí? Tanto del paciente como de los recursos que utilizamos. En este caso, las guías de práctica clínica son un aliado fundamental para poder tomar esas decisiones. ¿Cuál es el propósito de una guía de práctica clínica? Sintetizan grandes volúmenes de información en un formato conveniente y listo para ser usado por quienes participan en la toma de decisiones de salud. Eh, es importante que estas guías siempre estén acompañadas de la mejor evidencia, ¿sí? Se fundamentan en la mejor evidencia, pero también que estas guías nos permitan a nosotros tomar una decisión en salud. Entonces tenemos que, como lo expresa Fell y Lord en 1990, las declaraciones desarrolladas de manera sistemática, basadas en la mejor evidencia disponible, para ayudar a profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones acerca de los cuidados de salud más adecuados en circunstancias clínicas específicas. Esa es la definición que tenemos como guías de práctica clínica. ¿Cuál es la utilidad? Y de pronto, muchas veces en nuestros servicios vemos las guías, pero las vemos allá archivadas, ¿sí? No hay adherencia a las guías. Y ahí es donde tenemos que hacer un giro dentro de nuestra práctica, ya que las guías son útiles porque nos ofrecen recomendaciones tendientes al mejor cuidado disponible, promueven el actuar, ¿sí? Adecuado y pertinente, siendo útil para el equipo de salud, mejoran la eficiencia de la utilización de los recursos y controlan los costos sin amenazar la calidad de la existencia. No significa que si yo controlo el costo no voy a dar buena calidad, no. Entonces, estas guías también nos ayudan mucho, sobre todo a disminuir la variabilidad, ¿sí? En la selección de estrategias diagnósticas, porque basados en la evidencia ya se tendrían estándares que realmente sean óptimos y costo efectivos tanto para el sistema como para los pacientes. También permiten de que, un ejemplo, el cambio de personal en las instituciones, que muchas veces estamos enfrentándonos día a día, de que rota mucho el personal que labora en las instituciones, el personal de enfermería, pues es importante de que estas guías se tengan en cuenta porque permite estandarizar y unificar el cuidado. Entonces, si realmente se estudian, todos vamos a ir por el mismo camino y vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Qué características tiene? Tiene unas características que son de flexibilidad, ¿sí?
aplicabilidad clínica, deben de ser documentadas, deben de tener un paso a paso en su elaboración y deben de tener claridad. En cuanto a qué no son unas guías, no son normas rígidas. Las recomendaciones que se plantean pueden que no sean apropiadas para todas las situaciones clínicas. Recuerden que las guías son flexibles, ¿sí? Eso hace de que yo realmente ponga en práctica una guía que está acorde a mi institución y también permiten que todo el equipo interactúe en ella. Hay dos métodos para la elaboración de las guías de práctica clínica. Tenemos un método informal y un método formal. ¿Qué tenemos dentro del método informal? Que está basado en la experiencia clínica. Es monodisciplinario, es decir, que solo una disciplina es quien, basado en su experiencia, plantean y empiezan a hacer ciertas recomendaciones en torno a la guía. Es producida a través de métodos no sistemáticos y no estructurados, no cuenta con una metodología, ¿sí?, para su elaboración y no tienen una evaluación crítica, ya que las guías requieren de una evaluación crítica que más adelante les voy a hablar. Cuando el método es informal, pues uno dice que estas guías no son de alta calidad por falta de métodos explícitos en consenso y el proceso de formulación de las recomendaciones, ya que son basadas en una experiencia, ¿no? Entonces, no son de la calidad que uno le gustaría tener en su práctica. Tiene un método formal, ¿sí?, que ese sí es basado en evidencia científica, sobre todo de revisiones sistemáticas, es multidisciplinario y producido a través de un proceso estructurado, ya que tiene una metodología. Y es sometido a evaluación crítica por medio de los instrumentos para tal fin. Aquí la tabla de la interpretación de la evidencia que en la clase pasada ya les había hablado la profesora. Tenemos los diferentes niveles de evidencia. Miren dónde se encuentra las revisiones sistemáticas de ensayos controlados o aleatorizados en un nivel de evidencia 1A. Este es cómo lo presenta el CINT. Tenemos guías, por ejemplo, estas son las guías del RNAO de las enfermeras de Ontario. Aquí tenemos, por ejemplo, la guía de valoración y manejo del dolor. Esta guía, ¿qué trae consigo? Trae unas recomendaciones para la práctica, ¿sí? Y estas recomendaciones tienen un nivel de evidencia, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? Sí, que así como está esta tabla de los niveles de evidencia, uno ve, por ejemplo, de esa recomendación, evidencia obtenida de al menos un ensayo controlado aleatorizado. Eso quiere decir que las recomendaciones para el manejo del dolor, detectar la presencia o riesgo de cualquier tipo de dolor al ingreso o en la consulta de un profesional sanitario, después de un cambio en la situación clínica y antes y durante después del procedimiento, tiene recomendación 1B. Es decir, que por lo menos consultaron una revisión de un ensayo controlado aleatorizado. Por lo menos hay evidencia de al menos un ensayo. ¿Cuáles son los tópicos que yo tengo que tener en cuenta para elaborar una guía? ¿Sí? No es que a todo tengamos que hacerle guías, pero sí es importante mirar la necesidad de muchos actores, tanto de los pacientes como de los profesionales o del propio sistema de salud. Hay instrumentos, está el Prior Tool, que es un instrumento para priorizar temas para elaboración de guías de práctica clínica. Tenemos que, ¿qué elementos tengo en cuenta para poder priorizar esos tópicos? Primero que todo, la pertinencia, necesidades de salud prioritarias, ¿sí? No vamos a hacer una guía con todo lo que conlleva un método formal de revisiones de un grupo interdisciplinario para para una temática que no sea necesaria en ese momento prioritaria.
Miramos la magnitud, la frecuencia y gravedad con que se presenta el problema, la trascendencia, repercusión del problema en la comunidad, la vulnerabilidad, la eficacia de las intervenciones ante el problema y la factibilidad de la capacidad de solucionar el problema en el contexto. Si observan, son 5 ítems, ¿sí? 5 criterios que yo debo de tener en cuenta en el momento que voy a priorizar de qué voy a hacer mi guía de práctica clínica. Pero también cuando voy a hacer este proceso, que pensamos en que vamos a hacer una guía, tenemos que respondernos a esto. ¿Por qué se hace la guía? ¿Sí? Recuerden que son muchos actores que incluyen el sistema, el paciente y el equipo, ¿sí? ¿Quiénes usarán esa guía? ¿Sí? Si es una guía para una sola disciplina, si es una guía multidisciplinaria. ¿Para qué se hace la guía? La guía se puede hacer para hacer unas intervenciones de enfermería. ¿Sí? ¿Para quiénes está dirigida la guía? Pueden estar dirigidas para una comunidad, pueden estar dirigidas para un paciente, pueden estar dirigidas para un paciente con unas situaciones específicas. Podemos hablar de un paciente con unas heridas venosas, ¿sí? De úlcera venosa. Podemos hablar de una guía para el manejo de los pacientes con abdomen abierto. Entonces, esto hace de que yo tenga muy claro cuál es mi escenario, por qué, para quiénes y quiénes usarían la guía. El alcance de la guía es fundamental porque desde el mismo título de la guía yo lo hago atractivo para su lectura, ¿sí? Debe de ser no solo atractivo, sino que debe ser una guía muy amigable para que todos la puedan leer, para que realmente incorporen sus recomendaciones dentro de sus prácticas de cuidado diarias. Debe tener título la guía, una introducción, unos objetivos, un antecedente del tema que voy a tratar, ¿sí? Justificar por qué hacemos esa guía, por qué es necesaria para la práctica, a qué población se dirige la guía, cuál es el ámbito asistencial, ¿sí? Es un ámbito hospitalario, comunitario o los home cares. ¿Sí? Identificar aspectos clínicos centrales de esa guía. Pueden ser heridas, ¿sí? El aspecto central es la curación de una herida, de un colgajo, por ejemplo. Y aproximación al tipo de decisiones, ¿sí? ¿Qué dice la guía? Que ese tipo de curaciones se realizan a las 48 horas, a las 72 horas, con qué tipo de soluciones yo podría hacer ese tipo de curaciones hablando, tomando como ejemplo una herida de encolgajo. Aquí son aspectos de la socialización, el alcance, los objetivos y el listado de preguntas y desenlaces que tiene en la guía. La socialización es vital porque se puede hacer la mejor guía, ¿sí? Rigurosa, con todo el trabajo que conlleva hacerla, pero si en el equipo no saben que existe esta guía y si en el equipo realmente no le dan ese valor que tiene la misma para sus prácticas de cuidado, pues hemos perdido el tiempo, ¿sí? Por eso es importante conocer las opiniones de los diferentes grupos que se encuentran de interés relacionados con esa guía en los formatos en que se diseñó, que sean muy amigables, didácticos. ¿Cuáles son como esos 4 pasos para el desarrollo de una guía de práctica clínica? Primero tengo que mirar si tenemos ya otras guías basadas en la evidencia, ¿sí? Que serían como las que en algún momento puedo llegar a tomar y a poner en práctica en mis instituciones. En enfermerías tenemos unas que algunas instituciones han adoptado y se encuentran suscritos dentro de su grupo de hospitales que las ponen en práctica y son las guías de la RNAO, ¿sí? De Ontario, Canadá,
estas guías pues ya están hechas, entonces las hay en español. Entonces eso hace pues de que no sea necesario que el grupo de enfermería trabaje en una guía, sino que ya está la guía. Evaluamos la calidad de la guía. Para evaluar la calidad de la guía se hace por medio del instrumento Agri2, que requiere que se tenga también un número de evaluadores para tomar la decisión si se pone en práctica o no dicha guía. Construcción del conjunto de la evidencia, la incorporación de evidencia a revisiones sistemáticas y el desarrollo de nuevas guías basadas en la evidencia. Eso es importante también, mirar si las guías que vamos a adoptar de pronto ya hay nuevas recomendaciones. Ustedes saben que en esta sociedad del conocimiento la información es diaria y eso hace que tengamos que estarla revisando y tomando medidas en torno a lo que sale con relación al conocimiento y el quehacer de enfermería. Y evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia y formulación de recomendaciones, ¿sí? La evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia parte también desde el momento en que yo empiezo a evaluar la guía con Agri2. Eso es importante porque dentro de Agri2 hay unos ítems que me permiten a mí mirar si definitivamente esa guía tiene la evidencia que la soporte y que podría aplicarse en un contexto determinado. Y aquí es una lista de organismos recopiladores de guías, y los invito a que puedan explorar cada una de estas para que se vayan familiarizando, ¿sí? ¿Dónde las pueden encontrar? La mayoría son libres, ¿sí? Aunque las bases de datos también son claves para poder rastrear las guías, como también poder rastrear las revisiones sistemáticas. Tenemos diferentes bases de datos, PubMed, Medline, Embase. Igual recuerden que ustedes tienen acceso a la plataforma de las bases de datos de la Universidad Nacional con su usuario de la universidad. Entonces esto le permite poder explorar y eso es una actividad que yo invito a todos los estudiantes de posgrado a que desde ya empiecen a navegar en los diferentes motores de búsqueda, porque eso hace de que vamos creando un hábito de lectura y de que vamos familiarizándonos con las diferentes plataformas. Les hablaba de que había unas herramientas para evaluar, hacer crítica de los estudios. Aquí tenemos algunas, ¿sí? NICE también, desde que las crea, también tiene instrumentos para crítica, pero yo diría que uno de los instrumentos que más utilizamos es Caspi, ¿sí? Tiene una plataforma que permite bajar los diferentes instrumentos para los diferentes tipos de estudios. Es importante que miremos en la evaluación conjunta de la evidencia, ¿sí? La información de los estudios que vamos a seleccionar, ¿sí? Recuerden pues que esos estudios tienen que responder a esa necesidad y a esa primera pregunta que nos hicimos. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Quién la va a utilizar? ¿Por qué? Y algo importante es el abordaje GRADE, que nos presenta los diferentes niveles de evidencia, ¿sí? Para mirar la calidad de evidencia. Entonces esto nos permite poder asignar las diferentes recomendaciones en la guía de práctica clínica. Para la redacción y preparación de la guía de práctica clínica, sí es importante que se mire qué busca impactar una guía, cuál es ese indicador de calidad sobre el cual está basado la guía. Si vamos a hablar de curaciones, un indicador podría ser la infección, ¿sí? ¿Qué tantas curaciones, a qué tiempo yo realizo qué tipo de curación, con qué soluciones y si se me infectan o no, podría ser un indicador.
algo también importante es la implementación de la guía y la identificación de esas barreras. La literatura reporta que no hay adherencia a las guías y ya ustedes vieron la riqueza que tiene una guía dentro de nuestro quehacer de enfermería. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar un poco esas barreras que tenemos. Tenemos unas barreras internas y unas barreras externas. Dentro de las internas que tienen que ver con las propias de las guías, tiene que ver con la claridad y credibilidad del proceso, ¿sí? Uno ve guías que uno dice, pero ¿cuál fue? ¿Cómo llegaron a estas recomendaciones? Eso no es claro, eso hace de que tú no creas en la guía. El rigor metodológico con que la realiza, encuentra uno ese tipo de guías que son no formales, que es una reunión de monodisciplinar y toman y basados en su experiencia dan unas recomendaciones. Eso hace pues de que no tenga un rigor basado en la evidencia y de que pues no, realmente no se quieran acoger a la guía. La presentación de documento y la divulgación. Hay guías muy extensas, hay guías que no se leen por el solo hecho de ver la cantidad de información que tienen y que nunca se han divulgado. Entonces, eso hace de que el personal de salud diga, no, pero nunca me han hablado de esto, me imagino es que no es importante. Dentro de las barreras externas, tenemos 5. Están las estructurales, ¿sí? Dentro de los propios sistemas de salud, de nuestras propias entidades. Los factores de organización, qué tan importante es para el grupo organizacional de la entidad realmente que las guías de práctica clínica se lleven a cabo, ¿sí? No solamente es darla a conocer en un solo momento, sino que es que las guías se encuentren realmente inmersas dentro de un plan de inducción para todo el que llegue a una clínica la pueda leer o llegue a una institución y vaya a tener un contacto con la comunidad, las pueda tener. Prácticas clínicas inusuales, porque son guías de temas pues que no manejamos, entonces pues por lo tanto pues no es de interés leerlas. Factores individuales, y este es uno de los puntos que les quiero hacer llamar la atención, porque si somos conscientes de que nuestras guías son importantes, yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes han revisado sus guías en sus servicios en los cuales laboran, ¿sí? Entonces, esto es un llamado a que realmente miremos las guías y miremos esas recomendaciones, ¿no? Y la relación médico-paciente. Se habla de muchas estrategias para la implementación. Una de ellas es la auditoría y la retroalimentación, ¿sí? Los encuentros educacionales, las intervenciones por medios masivos, múltiples estrategias para que las personas conozcan las guías. Poder que se realicen grupos con personas expertas en esas temáticas con que se han desarrollado las guías, eso hace de que las personas las quieran leer un poco más y más si se encuentran muchas veces publicadas en revistas, ¿sí? O publicaciones. Eso hace pues de que no se vea como el folder que se tiene allá guardado, sino que realmente se vea algo mucho más práctico. Y los incentivos financieros eh, tienen que ver más que todo con la diseminación del material educativo, ¿sí? Ahora en la era de la digitalización tenemos muchas disponibilidades online y muchas de las plataformas de las instituciones de salud pues cuentan con estos servicios en los cuales cuelgan las guías y son de fácil acceso. Nuevamente, recuerden que la socialización y la actualización de las guías de práctica clínica son un pilar fundamental en la guía. Todo un trabajo articulado, muy metódico de poder hacer crítica de las revisiones, hacen de que sea un producto de mucha calidad y se pierde si no se socializa y no se actualiza. Aquí un poco de la bibliografía. Es importante que ustedes consulten la guía que les dejo en la plataforma
para que puedan profundizar un poco más al respecto. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.